Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo sobre distopías que se enmarca en el mes del mayo sci-fi, que como sabéis es el mes de mayo dedicado a que leamos más ciencia ficción, que recomendemos ciencia ficción, que hablemos de la ciencia ficción y de muchos de sus subgéneros. Y hoy os vengo a hablar concretamente de las distopías, que como sabéis es uno de los subgéneros de la ciencia ficción, en el que los autores en películas, en libros o en otros productos culturales nos llevan a un futuro normalmente desesperanzador o en el que hay una situación terrible debido a determinados acontecimientos del mundo actual. Normalmente tiene mucho que ver con estados o gobiernos totalitarios, con desastres climáticos, etcétera. Y bueno, estas novelas se basan en ese un poco qué pasaría así y muchas veces está bastante más cerca de la realidad de lo que parece, y algunas obras que se escribieron anteriormente parece que hoy en día están cobrando cada vez más actualidad, tristemente, evidentemente, pero también son dispositivos que nos ayudan a pensar y a tratar de evitar muchas de estas situaciones y a reflexionar sobre nuestro mundo actual a partir de las invenciones de estos mundos, que son exageraciones muchas veces de nuestro mundo, pero que al fin y al cabo muchas veces pueden ocurrir. Así que es un género que a mí me encanta, yo creo que es mi género favorito de la ciencia ficción, así que os vengo a hacer algunas recomendaciones para que os animéis con él este mayo sci-fi. Y en primer lugar, los tres libros más famosos de este subgénero, y por ello voy a hablar muy brevemente de ellos. A mí me gustan los tres, así que simplemente los voy a nombrar. En primer lugar, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que yo creo que es mi favorito de los tres. Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Esto sería un poco la trilogía de las distopías, yo creo, más famosas de las historias. Evidentemente está escrita por personas muy concretas, ¿no? Por hombres blancos probablemente de... Bueno, Ray Bradbury no era una familia excesivamente privilegiada, no sé los demás, pero bueno, que no dejan de ser hombres blancos y por eso probablemente son las distopías más famosas de la historia, pero a mí las tres me encantan. Son distintas, pero sí es verdad que tienen elementos en común. Las tres hablan sobre todo de gobiernos totalitarios de distintas maneras. Es verdad que si tuviese que rescatar de cada una cuestión de Ray Bradbury y de Fahrenheit, destacaría su prosa y toda esta manera que tiene de escribir Bradbury tan con un halo de fondo de tristeza, y luego la reivindicación sobre la memoria y sobre los libros que hay en esta obra. Si la habéis leído sabéis perfectamente de lo que hablo. De Aldous Huxley, evidentemente, esta tiranía de la felicidad de la que habla, y que creo que a nivel de gobierno totalitario es el que más me gusta de los tres y el que creo que más tiene que ver con la actualidad, aunque en este sentido también compite evidentemente con 1984 y George Orwell, con una novela histórica clasiquísima que yo leí hace bastantes años, pero que también le dé 5 estrellas. Creo que las tres le he dado 5 estrellas, o a lo mejor a Un Mundo Feliz le di 4, pero ahora mismo no estoy de acuerdo en haberle dado 4, le daría 5 a las tres, pero no creo que haga falta que yo las recomiende mucho más, ya que son tan excesivamente famosas, así que pasamos a otra. Y seguimos con la distopía que estoy leyendo actualmente, que no es otra que Amanecer en la cosecha de Susan Collins, publicado por Molino. Como sabéis, este es el quinto libro de Los Juegos del Hambre. Bueno, este sería una precuela que es previa a Los Juegos del Hambre, y Balada de pájaros, cantores y serpientes es aún anterior, pero es verdad que es un libro que salió antes. Yo leí la trilogía cuando era un adolescente y siento que fue uno de estos libros que me abrió un poco la mente respecto a el poder, a cómo se establece el poder de una minoría frente a la mayoría, cómo se perpetúa, las ideas del miedo, esta espectacularización de la violencia que también se ve en Los Juegos del Hambre, etcétera. Creo que desde pequeña me llamó mucho la atención, desde adolescente, porque me gustan muchísimo estos temas en la actualidad. Y es verdad que tenía un poco de miedo de meterme otra vez en estos libros porque les tengo muy buenos recuerdos de adolescentes y no sabía si actualmente me iban a volver a gustar. Actualmente voy más o menos por la mitad de Amanecer en la cosecha y me está gustando. Es verdad que siento que hay muy poco nuevo respecto a la trilogía, o sea que es muy parecida, y también que quizás el estilo de la autora encaja menos hoy en día conmigo que cuando era un adolescente, pero sigo pensando que hay una crítica
súper interesante aquí cómo se distribuye el poder del Capitolio, ¿no? Cómo la mayoría se subleva ante la minoría por las ideas del miedo, cómo todos los Juegos del Hambre se configuran a partir de una rebelión que intenta ser exterminada. Bueno, siento que sigue teniendo un potencial muy relevante y que muchas veces se invisibiliza este potencial crítico de esta obra, fundamentalmente porque la escribió una mujer, lo siento, pero creo que es así, y por eso se la pone en juvenil. Bueno, aunque puede que sea juvenil, no estoy excesivamente segura, pero lo que es seguro es que hay otras obras que también podrían ser juvenil y nunca están en juvenil, pero todas las que podrían estar en juvenil y son escritas por una mujer están en juvenil. Ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, esta es otra de las distopías que os quería recomendar. Actualmente la estoy leyendo, así que a ver qué tal termina, ya os contaré qué me ha parecido del todo, pero la verdad es que estoy muy contenta leyéndolas, muy pasapáginas y me apetecía volver a meterme en este mundo. Yo soy súper fan de las películas, así que contenta. Y los Juegos del Hambre me recuerda de manera innegable a uno de mis libros favoritos de los últimos tiempos, que si sois asiduos y asiduas en el canal ya lo conocéis, que es La Liga de los Presos, de Nana Kwame Adjei-Brenyán, publicado por la editorial Nocturna y traducido por Miguel Sanz Jiménez. Os he hablado muchísimo de este libro y también tenéis la reseña en mi canal, así que no me voy a entretener más, pero habla de temas muy parecidos a los Juegos del Hambre, es decir, de la espectacularización de la violencia, del poder de unos muchos sobre unos pocos, de cómo convertir la violencia y el dolor de los demás en un programa de televisión, del goce ante el daño de los demás, de un poco esta hipocresía y como esta ego de las clases altas, en este caso más que de las clases altas diríamos de los telespectadores, pero bueno, sí hay bastantes paralelismos, es más, en la parte de atrás del libro de la Liga de los Presos lo pone, pero como no me quiero entretener mucho porque ya os he hablado mucho de este libro, os voy a hablar del otro libro que tiene publicado este autor en España, que es Friday Black, publicado por Libros del Asteroide y traducido por Javier Calvo, que yo además me hice con él de segunda mano y me hice muy feliz. Y la verdad es que no lo he terminado porque es un libro de relatos y voy muy muy lenta. Si no me equivoco son 12 relatos y yo creo que llevo 5, bueno, 6 o 7 creo que llevo. Y es verdad que no todos los relatos son distopías, pero el primero, el tercero y el sexto sí lo son y son de los que más me han gustado. Sobre todo el primero, que ya os lo he dicho en algún otro vídeo, que se llama Los 5 de Finkelstein, me encantó, y el tercero, que se llama La Época, también me gustó mucho. Y os recomiendo mucho que si os apetece leer La Liga de los Presos, quizás probéis con alguno de sus relatos, aunque sea de manera individual, del autor, a ver qué os parece. Pero hace distopías en las que siempre se habla de violencia, de normalización de la violencia hacia las personas negras, hacia las personas racializadas en general, sobre este juego entre realidad y ficción. Por ejemplo, en este libro hay algunos relatos que nos hablan de hasta qué punto jugar a un juego en el que se asesina a gente negra supone una normalización de la violencia hacia la gente negra. También hay mucha inspiración de lo que le ocurrió a George Floyd en Estados Unidos. Siento que es un autor que siempre nos habla de nuestra sociedad del momento y en ese sentido es súper interesante y sobre todo con una perspectiva antirracista brutal. Y de este libro, de uno de los relatos, sale La Liga de los Presos, así que hoy os vengo a recomendar Friday Black y distintos de sus relatos que se pueden catalogar como distopías. Y nos vamos a una distopía de una de las grandes de la ciencia ficción, y la verdad es que hablo muy poco de ella porque hace mucho que la leí, pero no quiero dejar de recomendaros en este vídeo de distopía La Parábola del Sembrador de Octavia Butler, publicada por Capitán Swing. Este libro para mí además es muy especial porque yo me acerqué a la ciencia ficción y a la fantasía a través de este libro. Yo he tenido, creo que, la suerte de que no me gustaba primero la fantasía, la ciencia ficción o lo fantástico en general, y luego he buscado fantasía un poco, digamos, que se sale del canon, un poco distinta o que reivindica determinados temas sociales o que es crítica, etcétera, sino que como yo estaba un poco metida a nivel académico en las cuestiones más sociales, pues buscaba fantasía y ciencia ficción de este tipo. Fue un poco al revés, ¿no? Y Capitán Swing, que publica muchas cosas que también son ensayos y otras temas sobre los que yo he leído para mi tesis doctoral, encontré este libro, me llamó muchísimo la atención, me lo compré y a partir de aquí he seguido leyendo ciencia ficción y distopías, así que siempre súper agradecida a Octavia Butler, una grande. Y la verdad es que La Parábola del Sembrador es una de las mejores distopías que he leído. Actualmente casi que podríamos decir que no es una distopía, sino que es la actualidad. Eh,
Por ejemplo, toda la cuestión del gobierno de Estados Unidos y de este gobierno totalitario, fascista, podríamos decir, se parece muchísimo a la realidad al que habla aquí Octavia Butler. Es más, la obra se inspira en la década de 2020, es más, hace un par de años creo que era cuando empezaba la novela, que mucha gente la empezó a leer en ese momento. Y bueno, la verdad es que Octavia, quizás más que una escritora, sacaba el tarot porque se parece muchísimo a la realidad. Y es verdad que es una novela en la que se pueden leer muchísimos temas, es un road trip, es una novela de crecimiento de la personaje principal, es una novela antirracista, tiene un punto al final luminoso, hay muchísimos elementos de los que podríamos hablar, pero a mí el tema que más me interesó en esta novela es la cuestión religiosa, porque creo que la trata de manera distinta a normalmente la mayoría de las novelas de ciencia ficción. En este caso, nuestra protagonista se inventa una religión y no quiero leer mucho más, pero hay una perspectiva no tan negativa y digamos, sí, negativa per se como religiosofóbica, no sé si esta palabra existe, pero no tan negativa respecto a la religión, aunque yo no soy creyente ni nada, pero me gusta esta manera un poco de problematizar el pensamiento religioso y para qué puede servir la religión según cómo se utilice. Y, y bueno, la verdad es que es una novela súper interesante, me encantaría darle una relectura. Bastante post-apocalíptica, es verdad que por momentos es bastante triste y tiene como un poco este halo de qué horror de las novelas post-apocalípticas, pero creo que también tiene un punto luminoso y tiene una segunda parte. En principio iba a ser una trilogía, pero el tercer libro nunca llegó a salir porque la pobre Octavia falleció primero, pero igualmente se pueden leer de manera independiente, así que os recomiendo muchísimo que os hagáis con La parábola del sembrador. Y la segunda parte se llama La parábola de los talentos. Y ya que estamos hablando de grandes autoras de la ciencia ficción, que hemos empezado solo hablando de hombres, os conecto y os traigo claramente con Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Una de mis distopías también favoritas y una distopía de las que hace una cosa genial, que es problematizar la idea de distopía, ¿no? En esta novela lo que vemos son dos mundos, uno supuestamente más distópico y otro supuestamente más utópico, Anarres e Gurra, y vamos a ver cómo Úrsula K. Le Guin juega un poco con nosotros en estos dos mundos para problematizar determinadas cuestiones. Es una novela que yo considero súper antropológica, que reflexiona sobre el trabajo, por un lado sobre el trabajo académico y también, por ejemplo, sobre los trabajos que nadie quiere hacer, sobre qué personas son las que hacen los trabajos que nadie quiere hacer y cómo se consigue la legitimidad de que las personas que hagan estos trabajos sean las personas más pobres, aunque trata de muchísimos temas. Os estoy declarando este tema, pero a lo mejor hay otra persona que me dice, Esther, para mí la novela no va para nada de eso. Y yo diría, perfecto, te creo, pero habla de muchos temas. También nuestro personaje principal es un físico, hay varios viajes entre distintos planetas. También es una novela que problematiza las ideas anarquistas y reflexiona sobre ellas, que es uno de los grandes temas sobre los que le gustó investigar a la propia Úrsula K. Le Guin. Y por supuesto habla de problematizar las ideologías y un poco de este sesgo de cómo siempre pensamos que nuestra sociedad es mejor que la del resto. Bueno, hay muchísimos elementos, yo lo tengo súper marcado y lo tenéis resumido, bueno, resumido no, tenéis mi reseña y mi valoración personal en el primer vídeo del canal, así que le tengo muchísimo cariño. Luego, otra gran autora que quizás podía haber puesto con Octavia Butler, porque creo que tiene muchos elementos en común, pero que la meto ahora aquí mismo, y que es el último libro que leí antes del amanecer en la cosecha, es La quinta estación de N.K. Jemisin. Esta es una autora que viene este año al Festival del Celsius en Avilés, y como yo voy a ir, tenía muchísimas ganas de leer, y La quinta estación es el primer libro de una trilogía, de la trilogía de La Tierra Quebrada. La verdad es que a mí el libro, mientras lo leía, me enganchó mucho, me gustó mucho. Es verdad que pienso que necesita un poco de nuestra atención, hay que darle esfuerzo al libro, pero es verdad que sobre todo lo que más me gustaba era que me parecía una novela de ciencia ficción, una distopía muy misteriosa, en la que hay muchos elementos que vamos a ir conociendo muy poco a poco y que hay muchas cosas del mundo y de los personajes que en principio no te encajan. Luego algunas cosas te van encajando más, pero otras piezas quedan sin resolver porque quedan dos libros de la trilogía, lo cual es normal. Pero a mí sobre todo me resultaba muy, muy inquietante, quería saber mucho sobre este mundo. Y es una distopía que yo diría apocalíptica, en la cual
Es una mezcla entre ciencia ficción y fantasía, tiene elementos también de fantasía porque algunas personas tienen algunas capacidades no humanas para hacer determinadas cosas, es más, hay distintas como poblaciones con distintas capacidades, no sé si poblaciones, si le podría llamar a especies, no sé muy bien cómo llamarlo, pero con distintas capacidades no humanas, podríamos decir. Y luego estamos en un mundo en el que tiene muchísima importancia todo lo geológico, todo lo que tiene que ver con la Tierra, en un mundo que cada ciertas estaciones se destruye a sí mismo, en el que juegan un papel los terremotos, los volcanes, todo lo que tiene que ver con lo geológico. En ese sentido, esa parte me resultó súper interesante. Y seguimos a tres protagonistas al inicio de la novela, con distintas edades, y vamos a ver un poco las tres perspectivas totalmente distintas del mundo en el que nos va metiendo la autora. Unas más desde una niña que se tiene que ir de su familia por sus propias circunstancias, otras más desde un sitio desde el poder. Y bueno, vamos a ver cómo en esta novela nada es lo que parece y no os puedo contar muchísimo más. Más allá de que sí quería dejar una pequeña reflexión, que siempre se habla de que esta autora habla mucho de racismo y estoy de acuerdo, probablemente haya una lectura sobre el racismo en esta novela, pero es verdad que siento personalmente que es una novela que habla más de maternidad que de racismo. Decidme qué os parece si la habéis leído, pero me gustó mucho su primera parte, tanto me gustó la primera parte que empecé enseguida El portal de los obeliscos, que es la segunda parte, me leí como un tercio, pero es verdad que me desenganché porque siento que el ritmo de la novela baja bastante respecto a la primera parte y quizás me avalentoné demasiado en leer el segundo libro de manera seguida. Podríamos decir que no lo he abandonado todavía del todo porque no ha pasado suficiente tiempo, pero por ahora está ahí un poco parado. Otra distopía que os quiero recomendar porque tiene un tono totalmente distinto a las previas de las que os he ido hablando es La policía de la memoria de Yoko Ogawa. Yo leí esta novela el año pasado en el marzo asiático, no este marzo asiático, sino el anterior, y es verdad que al principio me decepcionó un poco porque no era para nada lo que me esperaba. ¿Y por qué no me lo esperaba? ¿Porque yo me hice mi propia idea? No, sino porque vendían que esta historia se inspiraba mucho en 1984 de George Orwell y no se parece absolutamente nada. Ni en el tono, ni en la manera de escribir, ni en el tipo de estado dictatorial. O sea, no se parece nada. Yo siento que La policía de la memoria tiene un estilo como muy asiático, en el sentido de como muy implícito, muy onírico, en el que digamos que el estado totalitario no está presente como en George Orwell, que es como el protagonista de nuestra historia, sino que más bien está como escondido, intuimos que está por las cosas que ocurren en el mundo, que lo que ocurre en La policía de la memoria es que se van olvidando distintos elementos de la vida cotidiana, pues un día se pueden olvidar las flores y se obliga a todo el mundo que de una manera que no voy a contar, que se olvide de las flores. Otro día se olvidan, yo qué sé, los pájaros, las palomas, lo que sea. Y se van olvidando y ya nadie se recuerda. Entonces, de alguna manera hay algunas personas que ejercen el poder, que son las que hacen esto. Y vamos a ver sobre todo dos personajes principales que son realmente el foco de la novela, porque la novela no está tanto en el estado totalitario que hace que la gente se olvide de las cosas y pierda la memoria, sino muchísimo más en cómo los protagonistas viven esto. Y de una manera que siento como, sí, es que a lo mejor es un poco estereotípico, pero no puedo parar de pensar que la siento como muy asiática, es como muy implícita, muy onírica, muy poco centrada en el estado totalitario, contundente, como quizás más las novelas estadounidenses, y mucho más en esa pérdida de memoria, en ese halo de tristeza, en esa melancolía, en ese desasosiego profundo de olvidar, un poco de este sentido. Y es verdad que cuando leí la novela me decepcionó un poco, pero con el paso del tiempo me ha ido gustando más y por si os llama la atención lo que os he contado, pues la quería dejar también en este vídeo de distopía. Y ya por último y para terminar, la última distopía que tengo, y es la que tengo pendiente, me gustaría leerla este mayo, pero no sé si lo haré porque además es un buen tocho, es Silo de Hacks Howey, que publicado por Minotauro. Y esta es una novela que me regaló mi pareja por nuestro aniversario porque a mí me encantó la serie. La serie es de Apple TV y tiene 2 temporadas. Me gustó más la primera que la segunda, pero la segunda tampoco no me decepcionó.
Fue una serie además a la que me vicié muchísimo. Yo no sé cuántos capítulos vimos seguidos, pero muchos. Y por eso quería leer el libro. La serie y el libro se basan básicamente en que seguimos una población que vive dentro de un silo, de una especie de construcción bajo tierra, y en la que no saben absolutamente nada más de lo que si hay otra gente en este mundo, si no la hay, nada. Lo único que saben es que ahí hay gente en ese silo, tampoco saben por qué llegaron a vivir en ese silo, hay como una especie de leyes del silo que hacen que la gente no se replantee, sino que acepte un poco la situación por el bien del propio silo. Hay un poco esta como idea tan manipuladora de no preguntéis porque no queréis saber lo que ocurre. Y bueno, la verdad es que la serie se quedó en un momento espectacular. Creo que libros hay por ahora 3, os lo dejaré por la pantalla si no es así, pero creo que hay 3. Y lo que ocurre además es que esta novela es muy curiosa porque creo que hay gente que no sabe esto, pero este autor empezó a escribir un relato inspirado en el Silo, bueno, en el que creaba, perdón, este mundo del Silo, y lo publicó en Amazon en abierto y lo petó. O sea, fue un relato que lo petó, lo leyó muchísima gente y gracias a eso consiguió convertirse en escritor y la gente le siguió promoviendo que escribiese más sobre este mundo porque a un montón de gente le gustaba. Y en una composición de relatos creó esta novela. Luego siguió con el mundo y siguió escribiendo otras novelas. Yo no sé qué tal serán las siguientes novelas, pero la verdad es que la primera tengo muchísimas ganas de leerla y no os puedo contar mucho más allá de que creo que hay que darle una oportunidad. Ah, bueno, y se me ha olvidado deciros que nadie puede salir del silo, evidentemente, excepto si incumples las leyes del silo, que entonces te sacarán del silo de manera obligatoria y tienes que limpiar la ventana a través de la cual todo el mundo del silo puede ver hacia afuera cómo es el mundo, que es un mundo terrible, posapocalíptico, en el que se ha cargado toda la humanidad, la naturaleza, etcétera. Pero como en todas las novelas distópicas, nada es lo que parece. Y con este final tan misterioso cierro el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme por comentarios vuestras distopías favoritas de la vida. Y también comentadme si habéis leído alguna de las que os he ido recomendando, si os apetece alguna o lo que queráis. En breve llegará el vídeo sobre lo cozy, que es la opción que ha ganado el... Bueno, un poco las preguntas que hice sobre cuál queríais que fuese uno de mis próximos vídeos. Ha ganado por goleada, así que prometo que llegará, pero como queréis que me meta en un marrón, quiero dejarlo todo bien ligado y empezar a explicar bien mis ideas. Así que tardaré un poquito, pero no desesperéis que llegará. Muchas gracias por llegar al final, suscribiros si os ha gustado para ver el próximo vídeo, darle like, compartirlo y muchas gracias y adiós.